Sé que sois muchísimos los que a través de mis reacciones, mis torneos o mis vídeos en general os habéis animado en esto del competitivo de Free Fire, ya sea de modo espectador, simplemente disfrutando de las estrategias que hacen los mejores equipos del mundo, o siendo partícipe como jugador, coach, analista o SEO de un equipo de comunidad. Y a modo de como si yo fuera el coach de tu equipo, he preparado un análisis con los conceptos más básicos que hacen los mejores equipos del mundo, para que tú que estás empezando, o ya has empezado, o simplemente te gusta disfrutar del competitivo, sepas qué decisiones toman estos equipos exactamente y, lo mejor de todo, por qué toman estas decisiones, y así también poder implementarla en tu estilo de juego. Pero antes de empezar, tengo un regalito para ti, ya que 4 de ustedes vais a tener la posibilidad de participar en un torneo gratuito en el que podrás jugar contra un equipo de liga. Esto viene de la mano de Free Fire World Sport, que me ha dado la posibilidad de que mis suscriptores participen en su torneo. No es un equipo lo que busca, ¿ok? Son 4 jugadores individuales que formarán un equipo para jugar ese torneo. Así que todos los que estéis interesados tenéis en el mensaje fijado el link de información. Y ahora sí que sí, deja tu like y suscríbete si quieres más vídeos como este del WhatsApp Coach. Todos los equipos, antes de empezar la partida, tenéis exactamente las mismas opciones y solo vuestra estrategia os hará ganar. Desde ya quiero que os quitéis de la cabeza que uno es mejor que otro y que el otro es peor que el uno. A partir de ya sois un equipo de 4 personas y todo lo que hagáis bueno y malo será parte del conjunto del equipo. Lo individual no cuenta en absoluto. Quiero un cambio de mentalidad a lo que conocéis hasta ahora, ya que vamos a entrar en un mundo que ni siquiera hemos llegado a imaginar, donde veremos las partidas que juguemos con una perspectiva totalmente contraria a la que teníamos hasta ahora. En este vídeo voy a hablar de algunos conceptos básicos del competitivo que tenemos que incorporar a nuestro estilo de juego y abordaremos la parte más importante en una partida de Free Fire, que son los enfrentamientos 4 vs 4. Y solo os digo que os explotará la cabeza del punto en el que los mejores equipos del mundo llevan a cabo esta acción en concreto. En primer lugar, os voy a comentar algunos conceptos básicos que seguramente ya todos sepáis, pero que yo necesito saber de que ustedes lo sabéis todo por igual. Lo primero es el tema de caídas y cómo desplegarse dependiendo si tienes o no pelea de caída. En el caso de no tener pelea de caída en el despliegue en el aire, sería de la siguiente manera. Aquí estamos viendo el posicionamiento en la caída que hacen los equipos, ¿vale? Mira, el equipo número 1 que estamos viendo aquí es el de, como estáis viendo aquí, es el de Burinan. El 5 es el de Diu, el de AG Global, ¿vale? El 4 es Falcon, por ejemplo, que está cayendo aquí con caída. Pero, por ejemplo, tenemos a los 7, ¿no? Que es este. Y mirar, gente, sean los que sean, ¿vale? Ya sean los mejores o no. Mirar, gente, cómo caen, ¿vale? Y vais a ver el por qué caen así. Es por eso por lo que seguramente Burinan no lleve a Susi, ¿vale? Entre otros casos. Pero como estáis viendo, Hetish va a coger estas monedas. Hetish va a coger estas 3 monedas. Incluso puede ser que se pase por esta, ¿vale? Por esta cuarta. Y ya entonces pues van a tener un total de entre 7 o 8 spots de monedas, simplemente, ¿vale? Simplemente por caer sin pelea de caída. AG Global hace exactamente lo mismo. Si está sin pelea de caída, pues se viene a una ciudad y Diu, por ejemplo, en este caso, se viene para aquí y coge las monedas. Estas no, estas porque ya estaría muy lejos. Pero se viene, coge las monedas de aquí y se viene hacia aquí. Y ya tienen esto dominado y ya tienen otras 6 moneditas por ahí. Otras 6 máquinas de monedas. El equipo número 7, imaginarse. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Solo en Sentosa hay 5 máquinas de monedas. Más las de Capetown, que aquí tenemos una aquí, tenemos otra aquí, 2, 4. O sea, aquí serían 9 máquinas de moneda las que van a coger este equipo. Imaginarse 9 máquinas de moneda son 1800 por cada uno de ellos, ¿vale? Imaginarse, por ejemplo, que Hetish aquí, una vez que coge estas 3 monedas, muere, ¿vale? Pues ya le ha aportado 900 monedas a estos jugadores. Ellos le salvan con 400 y ya tienen 500 de regalos, entre comillas. O sea, que les sigue saliendo en cuenta, ¿sabes? Porque al principio puede salvar a los compañeros, que es lo bueno que se tiene esto, por la de 400 encima. Esto sería cómo tenemos que caer nosotros cuando no tenemos pelea de caída, ¿vale? En el caso de tener pelea de caída, lo importante es conocer exactamente dónde están los spots de armas de cortas distancias y caer todos juntos en ese lugar, para estar formados desde el principio, gente. Eso es fundamental, ¿vale? Y vamos a ver una pelea de caída entre Burinan y el equipo PTE, que la verdad es que es un equipazo, ¿vale? Para que lo sepáis. Es un equipazo este PTE. Y mirar, gente. Mirar qué está pasando aquí. En este caso, ¿qué pasa? Que se confía, ¿vale? Que Burinan se confía. Si veis el minimapa, hay uno fuera aquí looteando, ¿vale? Y solo 3 dentro.
¿Qué quiere decir que solo hay 3 dentro? Bueno, porque son 3 contra 4. Vale. Hay un punto en el que hay una persona, que en este caso es Wasana, en el que se va a encontrar con 2 jugadores. Es Wasana. Estamos hablando de Wasana, el mejor jugador del mundo, ¿vale? Contra 2 jugadores, que es, como aquel que dice, un poquito más de nivel de lo que hemos hablado ya, ¿vale? Se supone que él debería de imaginarse de que todos tienen el mismo nivel que él. Obviamente no tienen el mismo nivel que Wasana, pero quiero decir que él debería de imaginarse eso para no confiarse. ¿Qué pasa? Que se confía y viene solo, ¿vale? Viene solo a pelear contra 2. ¿Qué queréis que pasa? Baja uno y a él lo acaban de bajar. ¿Por qué? Porque esta escopeta mata de un tiro, gente. O sea, mata de un tiro previamente si ya te han disparado, ya que este le había disparado, ¿sabes? El don este. Vale, entonces, es que esta escopeta da igual, en manos de cualquier persona te mata. Esto es Free Fire, o sea, tiene autoapuntado. No sé si me explico. Entonces, por eso muchas veces dices, ¿qué es preferible, matar o no morir? No, es preferible el no morir. Siempre es preferible el no morir. ¿Por qué? Vais a verlo. Mira, gente, acaba de morir este primero, ¿vale? Pero son 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este baja Wasana. Seguimos. El PT, del equipo de PT. Vale, que va por fuera. Mira, aquí, bueno, aquí ya eliminan a Wasana, ¿vale? Aquí ya está eliminado a Wasana y le viene Hetis de frente. Aquí, se ha puesto una pared glue aquí para intentar salvar a su compañero, que todavía no ha caído. Si estáis viendo que Don todavía no está eliminado. Y viene Hetis. 1 versus 1. Aquí tenemos a otro que ya está entrándole también de Burinan, por aquí por la parte derecha, ¿vale? Aquí intentan hacerle superioridad. Se ponen 2. ¿Vale? 2 se vienen aquí versus 1. Pero mirar, gente, que aquí está ya el número 3. O sea, que ya está entrando por allí por detrás, ya están entrando, ¿vale? Mientras que este está aguantando. Este no entra en PvP con él. No entra directamente en PvP con él porque no tiene superioridad. Ni siquiera con un 1 versus 1 tiene superioridad. Como veis, gente, mira. Petedon ya está en pie. Para empezar, Petedon ya está en pie. Ya son 4. Ahora sí que sí. Este ya sí que iba a entrar, ¿vale? Porque ya son 2 versus 2 aquí en esto. Pero le están entrando los otros 3, ¿vale? Aquí ve, nuevamente ve que se está enfrentando contra 2. ¿Y qué hace? Usar el Tasuya para huir, ¿vale? Que es para lo que se suele usar el Tasuya. Más que para atacar, para huir. ¿Y qué hace, gente? Mirar, gente, lo inteligente que ha sido, que es que estaba solo en la otra habitación. Él solo. Pues lo que hace es venirse para esta habitación donde estaban sus compañeros. ¿Vale? Y así intentar crear superioridad de alguna manera. Aquí ya se acaban de bajar a Mochi. Y este vuelve a ir otra vez hacia allí cuando vienen a buscarlo. Le coge las espaldas. Aquí tiene a Hetish y a Yoena. Aquí se enfrenta ya un 1 versus 1, que los dos, la verdad, que se arriesgan los dos, pero bueno, a Hetish ya no le quedaba otra. Realmente a Hetish ya tampoco le quedaba otra. Y aquí, gente, Burinan eliminado. Esto es una pelea de caída mal organizada desde el principio, por muy bueno que tú seas. Da igual lo bueno que tú seas, que si alguien te crea superioridad, tú eres una pieza fácil. Y esta es la siguiente screen en la que van a volver a tener pelea de caída, gente contra el mismo equipo. Pero ahora ya mirar, gente. Como ya directamente... ¿Estáis viendo? Mira, hay uno que todavía sigue luchando fuera, es verdad. Pero ya hay 3 posicionados aquí dentro, gente. 3 personas posicionadas. 3. Aquí ya trazan una línea, ¿vale? Porque ya os lo explicaré más adelante, pero como veis, aquí ya está trazada una línea que, como veis, en esta parte de aquí está el equipo de Burinan y en esta parte de aquí está el equipo de PT, que sería esta línea que hay aquí. La línea divisoria entre esta parte del edificio y esta parte del edificio. Aquí es la parte del equipo de PT y allí es la parte del equipo de Burinan. Así siempre son como se enfrentan los PvP. Pero bueno, ya eso ahora lo veremos más adelante. Mirar, gente, la posición de Burinan, como está en horizontal. O sea, hay uno desde aquí hasta un pelín más atrás. Mira, ¿ves? Hasta aquí. Mirar todo el espacio que ocupa, ¿eh? Todo el espacio que está ocupando Burinan en el ancho. Para que no le vengan por aquí, por fuera de la... Por aquí afuera. Para que no lo sorprendan por ahí, por eso hay uno ahí en la esquina. Aquí empieza ya la batalla, ¿vale? Ya se acercan. Ya están frente a frente uno al otro. Bueno, ya para empezar, como habéis visto, ya Burinan obviamente ya no se confía. Si antes se confió en el primero, que está en la siguiente screen, o sea, es el mismo día. O sea, esto es una hora después de que haya pasado lo anterior, justo en el mismo sitio. Y ya no se confía, obviamente. Pase lo que pase aquí, ya no se está confiando. Mirad, gente, cómo han ido los 3. No sé si lo habéis visto, cómo ha empezado a rushear uno, que eso ya lo explicaremos ahora cómo funciona Burinan. Pero, y este se ha quedado de última, ¿vale? Para intentar cogerle las espaldas. Ya han bajado a uno, ¿vale? Al Ninin ya lo han bajado. Wasana, obviamente, que es la primera avanzadera.
¿Veis? Aquí intenta cerrarle la puerta, pero ya le coge por detrás el equipo de AG Global, gente. Aquí entra en juego el equipo de AG Global. Encima, Mochi ya se baja a Don, Mochi ya se ha bajado a 3 prácticamente. Guasana se ha bajado a 1, Mochi se ha bajado a otro y AG Global termina de hacer el trabajo. Ahora mirad cómo se reposicionan, gente. Ahí reciben un montón de daños Hetis, se ponen sus paredes. Una parte, o sea, un equipo en una parte, otro equipo en otra parte. Ahí intenta Guasana, intenta entrarle, que tumba a Varos. Saifa también tumba a Mochi, por si no estáis viendo que sale aquí arriba. Y Saifa tumba a Guasana. Y Chinoi tumba a Hetis, gente. Mirad, mirad lo que va a pasar aquí. Aquí tumban a Diu. Se queda uno de AG y otro de Burinan. Quiero deciros con todo esto, gente, que cuando caigáis, ¿vale? En caída tenéis que estar sí o sí muy pendiente al rival. Muy pendiente al rival y formado desde el principio, con armas desde el principio y sin lootearos. O sea, siempre en todo momento comunicaros dónde está el rival. Lo primero es identificar dónde están los rivales exactamente situados, ¿vale? Marcar una línea defensiva de este es mi terreno y ese es tu terreno y por aquí no puedes pasar. Y poco más. Este punto ya lo he repetido más de una vez y es que sin duda es el punto que para mí es el más importante de todo porque de esto dependerá todo lo demás. Y como siempre digo, gente, es estar lo mejor equipado posible. Cuando entendamos que Free Fire es un juego de inteligencia en el que todos empezamos con las mismas posibilidades, entenderemos que tener un mejor chaleco, una mejor arma, una mejor curación, una curación extra rápida, te dará más ventajas sobre el resto de jugadores que no equipen esas cosas. En este punto vamos a empezar a filosofear un poquito sobre el Free Fire competitivo, en el que entendiendo que tienes que imaginar que tu rival tiene exactamente el mismo nivel de juego que tienes tú, y que sabe exactamente las mismas estrategias que tienes tú. Entonces, en ese punto, ¿cómo le ganas? Pues exactamente, Burinan, siendo el equipo más grande de Free Fire, no minusvalora a ningún otro equipo al que se está enfrentando y decide empezar a obtener ventaja looteándose mejor que el resto de equipos. ¿Sabéis cómo lo hace, gente? Tan fácil como no entrar en batalla hasta que no sepan que están perfectamente looteados los 4 jugadores sin importar el tiempo de partida en el que estén. Esto es el minuto 8 de partida y están looteándose un airdrop que acaba de caer en pick. Y aquí, gente, veis cómo están en el minuto 11 de partida y llevan 0 kills. Con esta fórmula te aseguras llegar siempre a las mejores condiciones en las últimas zonas y encima te aseguras punto gratis por el top. Si en algún momento piensas que es un juego aburrido, sin acción y que no llega a ningún lado, así quedó la puntuación de esta screen. Recordad, gente, que los rivales llegan solos y que en los finales de partida es muchísimo más fácil hacerte kill por el nerviosismo de las rotaciones y por muchos factores más. Como dato curioso, deciros que si reunís entre todos las monedas de 6 máquinas de monedas, que será nuestro objetivo en cada partida, obtendremos un mínimo de 4.800 monedas como mínimo, sin contar con las que podamos encontrar por el suelo. Si esperamos a que se abra la caja de nivel 2 y la abrimos 10 veces, gastaremos 3.000 monedas. Pero nos aseguraremos de que todos vayamos como mínimo con chaleco al 3, más ítem como lanzaderas, oro y salina, portales Go, de todo, gente, porque en la caja de guerra es que sale absolutamente de todos. Y si la abres 10 veces, pues imaginarse. Aún así, tendríamos de sobra 1.800 monedas para terminar de equiparos con protectores de chalecos, sobre todo, que si alguien no lo llevara, pues que lo compre, gente, en la tienda de bolsillo, porque es súper importante, sobre todo para aguantar la granada, ¿vale? Ya el resto de monedas que sobren, pues se la queda el sniper, por si cuando entremos en PvP, pues tiene que comprar rápidamente a alguno de tus compañeros desde la tienda de bolsillo, ¿vale? Así que encima nos sobraría para poder comprar a un compañero y que pueda salir de la batalla rápidamente, y así pues no terminar nunca cayendo aunque entremos en PvP. Recordar nuevamente que somos un equipo y que si dejamos a un compañero sin un equipamiento correspondiente, estamos dejando un eslabón más débil para el resto de nosotros mismos, ¿vale? Somos un solo equipo, ¿vale? Con su estrategia, con su fortaleza y con sus debilidades. Hablaros entre todos y preguntaros, ¿os falta algo? ¿Necesitas algo? Cuida de tu compañero ya que lo necesitarás como a ti mismo. Así que ten en mente de que no sois ya jugadores individuales, sino que sois un equipo. Ahora sí, gente, entramos en lo que todos queremos saber, aunque me temo que seguramente no será lo que esperabais, así que necesito que abráis vuestra mente y que olvidéis todo lo que sabéis hasta ahora. A partir de ahora, los PvP los afrontaremos como un minicampo de batalla en la vida real.
En la realidad, los enemigos están frente a ti y bajo ningún concepto se puede atravesar la línea defensiva enemiga, a menos que estéis en superioridad para acabar con ellos. Esto es así porque es más fácil defender tu terreno, donde tienes ubicados a la gente exactamente donde tú quieres y donde sois superioridad en persona. Pues que sepáis, gente, que en Free Fire pasa exactamente lo mismo. Bueno, gente, aquí vamos a ver uno de los PvP más bonitos que he podido ver, gente, y analizar. De verdad lo digo, sobre todo por la ejecución. Aquí estáis viendo donde estoy señalando aquí arriba que el 1 es Burinan, ¿vale? Y el 4 es Falcon, ¿vale? Vamos a ver un PvP entre Burinan y Falcon y cómo desarrolla la estrategia, la formación y cómo desarrollan en sí un PvP. Después vamos a ver otros, ¿vale? Para que veáis exactamente que todos funcionan exactamente igual, así que quedarse exactamente muy bien con todo lo que vaya a decir ahora aquí, ¿vale? Gente, súper importante, pero súper extremadamente importante de verdad que lo hagáis todo, ¿vale? Todo. En primer lugar, quiero que veáis cuál es la formación que utilizan. Y lo que os he dicho antes, lo que ya previamente hemos hablado en el apartado anterior, cómo tiran una línea aquí, ¿veis? Ellos, imaginariamente, tiran aquí una línea en el cual este es el campo de Burinan y este de aquí detrás es el campo de Falcon. Esto es así sí o sí. O sea que bajo ningún concepto, si alguno de ustedes sois este jugador o este jugador o este jugador, te puedes ir aquí atrás. No puedes. Esta es la línea nuestra, ¿vale? El objetivo nuestro, ¿vale? El objetivo real en el que nosotros vamos a crear es en el que uno de estos jugadores traspase nuestra línea. Aquí quiero que entendáis por qué, por ejemplo, Burinan sería imposible que tú en un PvP, tú contra él, tú le ganes en algún momento, ¿vale? No puedes ganarle en ningún momento. En ningún momento. ¿Por qué? Porque él tiene una estrategia y tú no, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Burinan? Exactamente esa. Es que uno de ellos entre a su terreno en el que estos son más, ¿vale? Si, por ejemplo, Peter entrara aquí, cometiera el error de entrar aquí, cosa que no va a pasar, ¿vale? Pero si cometiera el error de entrar aquí, pues obviamente se enfrenta contra dos, uno menos, y ya empiezan con los enfrentamientos, ¿vale? Entonces, la clave está en esa. La clave siempre está en tú llegas a enfrentarte con una escuadra, trazas una línea, ¿vale? En la que tú estás aquí posicionado, veis aquí que está Mochi aquí. Y ahora vamos a ver cómo se forman de tal manera, ¿vale? Porque la formación siempre va a ser un 3-1. Para que os vaya entrando en mente, la formación es 3-1. Son estos tres jugadores más este que está aparte. Mirad, gente, el movimiento que acaban de hacer, ¿vale? Mira. Bueno, es que Burinan juega de forma especial, ¿vale? Porque juega con el Scout, de que Guasana, en este caso. Entonces Burinan siempre entra. O sea, Guasana siempre entra porque él se asegura de que va a salir. Él entra, ¿vale? Con Tasuya, pega un par de escopetazos y se sale otra vez con Tasuya, ¿vale? Es lo que suele hacer. Entonces sabe si en estas paredes de glue, pues hay una sola persona. Si sabe que aquí hay una sola persona, sabe que en las siguientes paredes de glue de atrás hay dos personas, porque siempre el soporte siempre está aparte. Entonces, teniendo esa información, que es lo que hace Guasana, vais a ver lo que va a hacer, ¿vale? Pero mirad, gente, ya cómo se van a posicionar los otros tres. Bueno, lo vamos a ir parando, lo vamos a ir comentando. Mirad. Ya empiezan a posicionarse, ¿vale? Así. Ya empieza Guasana, que intenta bajarse a alguien, ¿vale? Va a intentar bajarse a alguien, si no, pues para atrás. En este caso, ¿veis? Pero ¿veis cómo Guasana nunca traspasa lo que sería la línea? Está avanzando, ¿vale? O sea que la línea antes la tenía aquí y ahora la ha marcado un poquito más adelante, porque la marcan los rushers, obviamente. Pero, aún así, siempre marcan una línea en la cual él no puede traspasar la línea aquí detrás, porque si no, no tendría soporte de su equipo. Que ese es el objetivo que quiere que Falcon haga. Falcon quiere que Guasana entre aquí para que ellos lo acaben con él, ¿vale? Pero, entonces, seguimos. ¿Veis? Guasana se mantiene aquí, ya está con Hetis, ya está unido con Hetis. Aquí tenemos a Joena, ¿vale? Y ahora se van a posicionar en horizontal, gente. En horizontal. Mirad, gente, ¿veis que están separados? Están separados todos, que dice, tendremos que estar juntitos, como pegados uno aquí con otro. No. Hay que estar separados porque si no, las granadas, si le impactan a uno, le impactan a más de uno. Entonces, ese no es el objetivo. Tienen que estar separados para que las granadas, tanto las verdes como las de hielo, como las normales, no impacten a más de una persona a la misma vez. Y por eso es tan importante mantenerte vivo, tú solo, de forma individual. Pero mira, gente, aquí vuelve a intentarlo otra vez. Vuelve a intentar Guasana entrar. Ha visto cómo Peter se ha encerrado en su propia pared de glue. Así que, viendo ya, Guasana ya sabiendo que Peter está aquí, mirad, gente, la formación que tienen. ¿Veis? Ya están abiertos en horizontal. Y bueno, y ellos también, ¿eh? Y si te fijas, Falcon están exactamente igual. Estaban los dos exactamente igual y simplemente era Guasana contra Peter. Como Peter se encierra, pues Guasana sigue hacia adelante y acaba bajándose a Coscu, ¿vale? Y ya se ha bajado a una persona, gente. Ahora mirar, ¿eh? Atentos a esta jugada. Porque Mochi, o sea, ya ahora mismo son 3 contra 4.
Mirar, gente, otra vez el posicionamiento que va a hacer Mochi. Va a intentar bajarse a alguien por aquí y va a volver hacia aquí, ¿vale? Y el posicionamiento que van a coger otra vez. Otra vez Guasana, que se mete para acá. Ellos dos se mantienen siempre en su equipo. Aquí mirar, gente. Mirar esto porque esto es espectacular. Aquí lo que pasaba es que como se habían bajado a Coscu, ¿vale? Y se habían bajado. Y aquí ahora pues le hacen superioridad a Guasana y Hetish. Le hacen superioridad a Onfire para acabar con él, ¿vale? Y de hecho acaban con él. Pero ¿qué pasa? Que Falcon también se da cuenta exactamente de lo mismo y se viene para Joena, para intentar entre los dos acabar con él. Y mirar esto, gente. Mirar el espectáculo que es. Joena obviamente no entra en PvP. Sabiendo que no está en su prioridad, él no entra en PvP. Su objetivo no es intentar matar a alguien. Su objetivo es no morir, porque él no tiene la ventaja. Entonces él no puede entrar en PvP. Eso hay que tener mente fría dentro de un mismo PvP y saber cuándo tiene la posibilidad y cuándo no. En este caso él no tiene la posibilidad, él tiene que esperar a que llegue alguien. Si no, si lo matan a él, ya está regalando a un jugador y ya pueden empezar a hacer superioridad. ¿Qué hace? Se encierran sus paredes, ¿veis? Pero es que en cuanto se encierran sus paredes, Coscu se va para allá. O sea, Peter y Coscu se van para atrás, ¿veis? En cuanto se han cerrado con sus paredes, Coscu y Peter como diciendo, bueno, ya que no hemos podido matar a este, ya van a venir ellos, así que nosotros nos reubicamos otra vez en nuestro campo. Y otra vez, gente, formación. Mirar. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. En línea, en horizontal siempre. Mirad, gente, otra vez la formación. Mira, 1, 2 y 3 y 4. ¿Ves? Ahora la línea como que la han trazado aquí. ¿Vale? La línea la trazan aquí. Esto es súper difícil después de manejar en directo, gente, pero os vais a dar cuenta en todos los demás PvP que son exactamente iguales, gente. Ya ahí acaban con Coscu y con los dos porque le hacen superioridad. Y aquí ya van por One More y acaban con él. Mirad. Aquí de momento están así, ¿vale? Situados. ¿Veis? Aquí ellos están bien, entre comillas están medio bien situados. Pero en este caso, Falcon está mal situado porque deberían estar aquí en horizontal, ¿vale? No pueden estar así, porque una granada aquí impacta a dos jugadores, ¿vale? Entonces eso aquí haría muchísimo daño. No se puede jugar así, en vertical, respecto a las cuadras. Tú tienes que jugar en horizontal, así, ¿vale? Para ocupar, por ejemplo, si tú tienes uno aquí y otro aquí, estás ocupando con este de aquí la visión que venga por aquí. Con el de aquí, la visión que pueda venir por aquí, ¿vale? Y después tienes otro aquí. A su vez, de que si le tiran una granada a este, pues no le afectaría a este, ni a este, y así viceversa, ¿vale? Ese es el objetivo, de estar cada uno en sus propias paredes, en el caso de que... Y que te llegue Casey, porque mirad, gente, Casey llega bastante, vamos, o sea, que puedes estar separado y aún así llega. Pero eso lo va a hacer ahora, ¿eh? Perfectamente. Mirad, gente, eso es lo que os quiero decir. Pasan de estar así a saber que así no pueden estar, que así no tienen ventaja. Aquí ya Peter se baja a uno de ellos, ¿vale? En el cual se ponen 3 versus 3. Bueno, se bajan mutuamente, se bajan Peter y el otro. Pero aquí ya se están empezando a reposicionar así. Aquí salvan a Peter. Y ahora sí, ¿veis? Onfire, como ha intentado entrar a acabar con uno. Y en cuanto ve que no puede acabar con ese jugador, vuelta atrás a su campo. Su campo estaba aquí. La línea estaba tirada así. Y su campo era este, ¿vale? Y el campo del 2 es este. Entonces, vuelta hacia atrás. ¿Veis? Mirad, gente. 1, 2 y 3. Y posicionamiento en horizontal. Estos dos, obviamente, saben que aquí hay una persona sola, ¿vale? Entonces van a intentar hacerle superioridad. Pero ¿qué pasa? Que entra Keroro en acción. Este, al final, acaba enfrentándose... Bueno, a Varus no le da tiempo a llegar hasta aquí. Entonces no hacen superioridad contra este. Este se enfrenta PvP solo contra él, este se enfrenta PvP solo contra él y acaban ganando. Cada uno de ellos acaban ganando su enfrentamiento. Que también podrían haber ganado los otros, porque si te enfrentas solo en PvP contra uno, puede ganar cualquiera de los dos. No han creado la superioridad, pero lo habían intentado. Simplemente que ellos, como sabían que se iba a crear esa superioridad contra el que estuviera más apartado, pues el que ahora ha estado muy listo y le ha cogido la contra. Ahora ya simplemente... se van todos para él. Ya una vez eso, todos para él. Y listo. Aquí vamos a ver otro posicionamiento para que veáis exactamente que, por ejemplo, aquí ellos porque el equipo 2 y
Y el 9 es Jazz, que es el equipo de este hombre, que es el que hace las screens. El 2 es Atacar la Round. El 5 es AG Global. Y aquí está Guasana solo, ¿vale? Pero bueno, aquí en el equipo que nos tenemos que fijar es en AG Global, que es el único que puede rotar, ¿vale? Porque los demás se van a mantener en sus posiciones, entonces no tienen nada que hacer. Pero quiero que observemos cuál es la rotación y, sobre todo, el posicionamiento, ¿vale? Que a mí lo que más me interesa de todo, que yo creo que es lo más difícil de mantener, es el posicionamiento, el saber que vamos a tirar una línea entre... Este es nuestro campo, este es tu campo, tú no puedes sobrepasar por aquí. Y entiendo que cuando tú estés en el campo de batalla, porque de aquí visto desde arriba se ve de manera diferente, pero en el campo de batalla pues tienes que estar pendiente, que si un equipo de aquí pone su propia pared glue aquí, tú, si eres varo, no puedes ponerte aquí detrás de esa pared glue, porque si no, estos jugadores no te pueden dar cobertura. Y entonces ese no es el objetivo. No estamos creando superioridad en ese sentido, ¿vale? Tenemos que hacer de tal manera para que ellos lleguen aquí. O bajar a uno y ya avanzar nuestra línea, ¿vale? Entonces vamos avanzando línea. Pero no es que tú sobrepases la línea. Tú la vas avanzando, pero no la sobrepasas nunca en ningún caso. Y el posicionamiento son siempre, para que lo sepáis, son siempre 3-1. El soporte se queda atrás y después son los 3. Pero ahora vais a ver el posicionamiento que tienen este equipo, ¿vale? Es lo que quiero que estemos pendientes. Sobre todo es esto. Aquí empiezan a granadearle primero. ¿Veis? Están en un 3-1, pero inverso, ¿vale? O sea, debería de ser al revés, no en este caso, ¿vale? Pero digo, cuando vayan a atacar va a ser al revés. Va a ser 3 y 1 por detrás. Pero en este caso, de avanzadilla siempre es al revés. Es 3-1. ¿Vale? Ya va al revés, ¿veis? 3-1. En este caso, ¿eh? Porque es avanzadilla. Es la avanzadilla del Scout, que hace Saifa como de Scout. Mirad, gente, todo lo que aguantan. Para empezar, por eso estoy dejando el vídeo así, para que veáis todo lo que aguantan, ¿eh? Gente, si alguien ve que no se regalan, no se arriesgan, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Aquí esto es un juego de estrategia, como he dicho antes, como el ajedrez. El primero que caiga es el que va a cometer el primer error, ¿vale? Entonces, tu objetivo es siempre mantenerte vivo. Siempre. Si te mantienes vivo, tienes opciones de ganar. Obviamente. Si mueres, no tienes opciones de ganar. Son 3 equipos completos, ¿vale? Tanto el equipo de Jazz como el equipo de Atacar la Round como el equipo de AG Global son completos, y Guasana, que está aquí arriba, que está aquí buscándose la vida. Como siempre, gente, los PvP se crean en coberturas reales. No sé si lo he dicho en algún momento del vídeo, lo voy a decir más adelante o no, pero esto tenerlo en mente muy claro. Tú no puedes crear un PvP estando aquí. No puedes crear un PvP estando aquí porque vas a morir de una. Entonces tú tienes que aguantar lo máximo posible aquí, ganar una casa. En el caso de que esta casa no estuviera, pues ellos desde aquí directamente tienen que venir aquí e intentar ganar esta casa, porque esta se quedaría sin cobertura, ¿no? Entonces tendrán que intentar ganar esta casa, posicionarse por aquí, ¿sabes? Pero tú tienes que estar en una cobertura real, ¿vale? Real. No se crean PvPs si no estás en cobertura real, ya sea ni defensivo ni atacante. Si es defensivo, te vas como sea, de la manera que sea, hasta que llegues a una cobertura real. Mínimo una piedra. Y ahora mirar gente cómo se posicionan, ¿eh? Vais a ver. Ya se da de avanzadilla, lo que os he dicho antes, ¿vale? La casa, como ya se están quedando sin cobertura, ¿vale? Pues exactamente lo que están haciendo. Es irse a la cobertura más cercana que hay aquí, ¿vale? Entonces, Guasana ya ha muerto, para que lo sepáis, para no echarle cuenta. Y ahora quiero que veáis cómo se posicionan una vez eso. Diu se abre. Y veis, ya están puestos así, en horizontal. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Gente, ¿veis? No están aquí en una pared glue y 2 personas aquí en una pared, otra pared aquí y otras 2 personas aquí. No. O por ejemplo, 2 paredes aquí y las 3 aquí pegaditas. No, gente, no va así. Va así. ¿Esto qué implica? Realmente esto implica que tienes que ser muy bueno como jugador individual. Porque tú de forma individual no puedes morir. Si por ejemplo tú estás aquí, tú eres Diu, ¿vale? O sea, cada uno posiciones aquí, ¿vale? Pero tú eres Diu. Cualquiera de ustedes eres Diu. Y ahora de buena primera, uno de aquí te pega un francazo y te mata. Entonces esta posición, este posicionamiento no vale absolutamente de nada. No, ya para empezar estamos en inferioridad, porque en cuanto vean que bajan a este, uno de nosotros va a intentar venir a rescatar a este, o sea que ya hay 2 que están fuera de posición, ¿vale? Entonces ya no sirve absolutamente de nada. Viendo que estos jugadores juegan simplemente con estrategias, pura estrategia, gente, pura estrategia de engaño, de amagos y así, pues eso no serviría de nada. Entonces, como nivel individual, tenemos que tener el nivel individual más alto que tengamos, posible. ¿Vale? Entonces eso es clave.
Mirad, gente, aquí ya. Empieza Varos a granadear con el lanzapapas. Este con una granadita, granadas verdes. Para hacer que no se puedan poner pared de glue por ahí, siempre. Granadas verdes importantes. Pero mirad, gente, cómo siguen estando así posicionados, ¿veis? Y ahora se van a reposicionar, ¿eh? Ahora se van a reposicionar, que es lo que quiero que veáis. Bueno, aquí ya cogen el camión, la Monster, que le dan a Diu. Mirad, la gente, como estos dos jugadores ya se están posicionando por aquí, ¿vale? A Diu porque la han atropellado, pero seguramente se hubieran posicionado aquí detrás. En este caso ya tenemos a dos jugadores, a Saifa y a Chino y juntos. ¿Veis, gente? Otra vez la posición aquí. Aquí hay una sola persona de AG Global, gente que le acaban de tumbar ahora mismo, obviamente, con tantas personas que hay aquí. Y mirar cómo estos dos jugadores y este pues ya empiezan a achicar porque vuelven, aunque no lo parezca, no sé si lo habrán hecho queriendo o no, pero es que tiene pinta de que sí, porque cada vez que entran vuelven a retroceder, porque ellos sabían que su campo era esta línea para atrás. Ese era su campo, ¿vale? Entonces en algún momento cuando tú sientas peligro, tienes que volver a tu campo, que es donde está tu seguridad, ¿vale? Entonces, pues nada, están otra vez los tres en su campo, como que el que dice, y ya simplemente pues van achicando lo que es el terreno. Sería lo que es achicando el terreno. En ese caso, ahí consigue bajar a uno con el coche, pero bueno. Os recordar algunos de los conceptos básicos que sí o sí tenéis que ir introduciendo en vuestra jugabilidad desde ya. Uno es no crear PvP sin cobertura real, gente. Tenerlo en la mente. Si vais por el medio del mapa, andando y os empiezan a disparar, no podéis crear un PvP desde ahí, ¿vale? Ni ustedes, ¿vale? Si ustedes vais andando por ahí y veis a una escuadra rival enfrente o en cualquier sitio, no podéis empezar a crear un PvP donde no tengáis cobertura real, ¿vale? 2. Si te sorprenden, te pones una pared glue e identifica cuántos rivales hay y dónde están posicionados. No entres en PvP. No porque te disparen, ya quieras matarlo, porque lo hayas dejado un tiro, te vayas y sobrepases una línea. No sirve absolutamente de nada. 3. Jugando contra los mejores jugadores del mundo, o así es como tenemos que verlo nosotros, de que siempre son los mejores, o no los mejores, sino que tienen exactamente el mismo nivel que nosotros. No mejores que nosotros, sino que tienen exactamente el mismo nivel que nosotros y las mismas capacidades que nosotros. Por último, pues mantente vivo porque es clave, gente. La superioridad aquí es la clave de todo el éxito. La superioridad y la comunicación, ¿vale? O sea, primero tendríamos que saber qué comunicarnos, y por eso he explicado lo de los PvP, ¿vale? Entonces, ahora la comunicación es súper clave, siempre estar bien posicionado. Con todo esto, lo que os quiero decir es que esto es un juego de estrategia, gente. No es un juego de a ver quién es el que la tiene más grande, ni quién es el que sabe pegar un tiro a la cabeza mejor que el otro. Es que eso no tiene ningún tipo de sentido en este tipo de estrategias.